Voy a ponerlo a grabar antes de que se me olvide. Muy bien. Vamos a ver que acá ya se está conectando el audio. Sí. Entonces hoy vamos a hacer la tarea de Juan 4, del 43 al 54, que lo estudiamos la clase pasada, ¿cierto? Y bueno, recordemos el propósito de esta clase. Vamos a hoy a hacer la tarea y esta tarea nos sirve mucho como la columna vertebral para el devocional que estamos escribiendo y damos la gloria a Dios, pues la última clase, pues, tuvimos la bendición de escuchar a César y que viene el avance, es una bendición y queremos seguir animándolos a ustedes para que podamos seguir avanzando en esta clase. ¿Ya está conectado, Zach? Sí. Ok. Listo. Te quiero presentar a Andrés, Andrés Garzón, él es de Bogotá. Zach, Zach es nuestro vicario, está aquí en Medellín por un año y en Bogotá lo vamos a conocer, entonces quiero presentártelo, puesto que hace 8 días no estuviste en la clase. Ok, hermanito, está mucho gusto. Un gusto. Espero conocerlos entonces. Sí, es muy Claro que sí, bella. sí, señor. Sí, muy bello, Andrés, sí, excelente. Muy bien, vamos a empezar con oración. Padre Santo, gracias te damos por este día donde nos has bendecido con tu palabra, donde somos tus hijos por la fe en Cristo Jesús y cómo el Espíritu Santo fortalece y guía nuestras vidas. Confesamos nuestro pecado, te hemos ofendido de pensamientos, palabras y obras, pero mil gracias por darnos la paz en Cristo Jesús. También oramos por aquellos hermanos que no han podido conectarse para que les animes y puedan estar en las próximas lecciones. Oramos por aquellos que tienen problemas con el internet, la tecnología, para que también les animes, les fortalezcas y bendícenos a nosotros que podamos sacar un buen provecho de la lección de esta noche. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer para poder recordar lo que estudiamos la clase pasada. Ya lo estudiamos, analizamos el pasaje bíblico y vamos a hacer la tarea. Y como siempre, pues, si no alcanzamos a hacer la tarea, por eso estamos aquí socializando, para que juntos podamos estar en el mismo nivel de la lección. Entonces, nunca se preocupen si no alcanzan a hacer la tarea, pues juntos lo hacemos. Pero lo importante es entre todos retroalimentarnos, ¿cierto? Como lo que aprendimos con el pasaje bíblico y luego de tener esta oportunidad de estudiar el texto con estas 4 preguntas, esas 4 preguntas que nos van a ayudar para escribir un devocional, para en un futuro escribir un sermón, aún para una clase pueden servirles. Recuerden, pues la mayoría de ustedes están muy conectados con el sistema de Academia Cristo y es muy bueno que lo sigan usando, las 4C, pero también queremos saber o enseñar de que hay ese otro sistema, otra manera de poder estudiar las escrituras. Entonces pido el favor a Camilo si nos puede leer el pasaje bíblico de San Juan 4, versículos del 43 al 54, para que lo podamos recordar. ¿Me escucha bien, pastor y hermanos? Sí. Sí. Sí, señor. Jesús sana al hijo de un noble. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos lo recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues
Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial de rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús, creyó la palabra de Jesús, le dijo, y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7, le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esa segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Muy bien, muchas gracias, hermano, por la lectura. Entonces vamos al primer punto que nos enseña esta sección. Quiero escucharlos, quien desea participar. ¿Quién nos enseña esta sección? Nos enseña, No sigue, hermano Andrés, qué pena con usted. tranquilo. Ahí nos está enseñando cómo Jesús hace otra señal, que es que él sana el hijo del funcionario. ¿Sí? Bien. Pastor, Dios, que Jesús es Dios también, o sea, eso tiene una parte, su divinidad, su naturaleza divina. Bien. Pastor, César. también creo que pues aquí vemos que, digamos, hay muchos lugares diferentes donde podemos predicar el evangelio, que si no nos aceptan en un lugar o si no nos creen en un lugar, pues hay en muchas otras personas o otros territorios donde tal vez sí van a valorar el mensaje del reino, ¿no? Muy bien, muchos lugares para predicar el evangelio. Muy bien. ¿Ven algo más que nos enseñe este pasaje? Que aunque muchas personas creyeron en él en el capítulo 48, en el versículo, 48, dicen, ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios. Entonces Jesús hace este tipo de señal, de prodigio, pues para que la gente vea y crea en él. ¿Esas excusas para creer? ¿Es así? Bien. Sí, sí, podemos decir, Muy sí. bien, excusas para creer. Siempre buscan Pastor, y milagros. también vamos a encontrar incredulidad, no solamente, digamos, con los no conocidos, pero también con los propiamente de la casa, los mejores amigos tal vez, gente de confianza, ¿cierto? Que fue lo que el Señor más o menos quiso decir ahí, que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Sí, el Así vemos, capítulo pues, 44. Sí. Sí, que hermano, tiene toda la razón. ahí vemos la incredulidad de los cercanos también. Muy bien. Porque Excelente. dice ahí, el 44 dice, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Muy bien. Sí. Todos hemos vivido eso, ¿cierto? Y ahí la otra contraparte es que, Sí, Andrés. y ahí hay algo bonito, algo muy bonito, es que un hombre que sí le creyó, Muy y bien. ese hombre recibió el milagro. O sea, de tanta Entonces, incredulidad, de tantas personas que quizás estaban esperando alguna señal, pues este hombre recibió, no tuvo en duda quién era Jesús y creyó, y uno ve que su hijo sanó. bien, ¿cierto? Y otra vez, recordemos que él creyó por el poder del evangelio, ¿sí? No olvidemos lo que aprendimos la clase pasada. Jesús vino a dañar las obras del diablo.
Él cargó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, y es ahí donde vemos el evangelio. Excelente. Entonces creyó el noble y su familia. Tenemos estos 6 puntos que hemos aprendido. Entonces Jesús hace otra señal, sanando al hijo del funcionario, la naturaleza divina de Jesús, muchos lugares para predicar el evangelio, excusas para creer, buscan milagros, la incredulidad de la familia y creyó el noble y su familia. Muy bien. ¿Algún punto más? Zacarías, ¿tienes algún punto más? ¿Vamos bien? Bien, sí. Muchos lugares para predicar. También algo que viene en esa línea, muchos rechazan la obra del Espíritu Santo. Así que Bien. podemos seguir predicando. Así Pastor, es. también una pregunta. Sí. Ahí también podemos colocar, por ejemplo, ahí vemos unos hábitos del cristiano. Por ejemplo, él hizo el bien, hacer el bien, cuando curó al hijo del, del- al hijo del noble. Ujú. También los ojos abiertos, por ejemplo, que tuvo Jesús para estar atento para ese milagro. Muchas personas también hablaron de los milagros de Jesús. También es un hábito. Y cuando el noble también escuchó a Jesús y creyó en él, también un hábito del cristiano. En esos versículos se ven 4 hábitos del cristiano. Sí, pero recuerda, por ejemplo, cuando mencionas a Jesús, siempre no perder de vista que Él es nuestro sustituto. Entonces, Jesús cuando hizo esto, sí podemos llamarlo un hábito, pero no perder de vista lo más importante, la sustitución, ¿cierto? Él hizo el bien, Ok. sí, pero lo hizo como nuestro sustituto, ¿cierto? Entonces, más que un Entonces, Pato, ahí hábito, lo que me enseña que fue, ¿sí? Dale. no, entonces con lo que dice el pastor, entonces ahí en esa sección también nos enseña que Jesús fue nuestro sustituto. ¿Sí? Y vamos a verlo cuando veamos el amor de Dios, ¿cierto? El amor de Dios. Cuando Ok. hablamos de los hábitos del cristiano, que muy bien que los identifiques y siempre los quieras identificar en el texto bíblico, pues hay una diferencia entre Cristo y nosotros, ¿cierto? Sí, Los hábitos del cristiano es lo que vamos a vivir como fruto de la fe, pero Cristo hizo muchos de esos hábitos, pero lo hizo como nuestro sustituto, ¿cierto? Él lo hizo perfectamente por nosotros. ¿Bien hasta ahí? sí. Muy bien. Ahora, ¿cuál pecado me lleva a confesar? ¿Qué creen? Pensemos otra vez, los 10 mandamientos. Vamos a usar los mandamientos como un espejo para nuestras vidas. Estudiamos el texto sagrado, el texto El de este tercero, milagro. ¿Y cuál milagro nos lleva a confesar, Andrés? el tercero, porque es que si no creemos en la palabra de Dios, pues la estamos rechazando. Mandamiento. Muy bien. Tenemos el tercer mandamiento. Muy bien. Y recordemos cómo muchos hoy en día no creen en el medio de gracia, ¿cierto? Recuerden los medios de gracia, el evangelio, el bautismo, que se nos da la fe por ese medio de gracia, la Santa Cena cuida la fe, pero hoy en día muchos que dicen creer, ¿cómo creen? Dicen creer por que vieron un milagro, porque vieron una profecía, porque escucharon un testimonio, y sabemos que así no se llega a la fe. ¿Recuerdan el versículo bíblico que trabajamos tanto? ¿Cuál es el versículo que respaldamos cómo llegamos a la fe? ¿Lo recuerda? Sí, pastor. Dale, ¿cuál? Está en Romanos 10:17, Ujú. donde dice que pues, La fe. la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es. Muy bien.
Excelente. Entonces, son versículos para la memoria que no podemos olvidar. Cómo llegamos a la fe o una persona llega a la fe. Muy bien, Andrés. Excelente. Entonces, el tercer mandamiento, cuando no creemos o no llegamos a la fe por los medios de gracia, sino que por naturaleza creemos que llegamos a la fe por un testimonio, por un milagro, pero una de las cosas que aprendemos es que si llegamos a la fe por algo sobrenatural. O sea, muchas de esas personas que buscan un testimonio, un milagro, son buscando cosas sobrenaturales. Pero lo cómo trabaja el Espíritu Santo es muy sobrenatural también. Y es más sobrenatural que cualquier testimonio de un hombre. Es más sobrenatural que cualquier milagro que el hombre dice hacer para creer. Nos ha cambiado nuestro corazón incrédulo a creyente usando la palabra de Dios. ¿Bien hasta ahí? ¿Qué otro pecado nos lleva a confesar? ¿Qué otro pecado nos lleva a confesar? ¿Se acuerdan cuando estamos hablando del punto 2? La naturaleza divina de Jesús. Podemos hablar del segundo mandamiento, ¿cierto? Cuando no creemos que Jesús es Dios. ¿Bien hasta ahí? Es un punto muy importante que a veces el diablo quiere poner dudas en nuestro corazón acerca de quién es Jesús para nosotros. Siempre que usamos el credo, el segundo artículo, pues que estamos diciendo que Jesús es mi Señor, Él es nuestro Señor. Muy bien. ¿Alguien más? Pastor Henry, ¿se puede hablar del primer mandamiento también? ¿Y en qué sentido? Quizás por no tener confianza en Dios, por no amarlo, quizás por esa incredulidad podemos tener otros dioses u otras, quizás esa incredulidad, tener otras creencias o podemos reemplazar a Dios teniendo otros hábitos, otras formas. Y podemos enfocarlo en el hombre noble, ¿cierto? Sí. El hombre noble. Él confió en Jesús, ¿cierto? Fue a la fuente, Jesús. Muy bien, Andrés. Yo estaba pensando primer mandamiento con confiar en Dios. Es lo que dijo, lo que hizo el hombre. Pero los otros estaban buscando más señales y cosas que Dios no prometa, y a veces queremos ver esas señales, no solamente confiar en lo que Dios nos dijo en su palabra. Bien. Entonces, cuando nuestra confianza está puesta en las señales, ¿cierto? Del hombre. Sí. Muy bien, excelente. Muy bien, gracias, Andrés. ¿Alguien más desea participar? ¿Qué pecado nos lleva a confesar? ¿Estamos bien ahí? Y pasamos ya al Evangelio. ¿Qué creen ustedes? Muy bien. Entonces pasamos donde vemos el amor de Dios por nosotros, ¿cierto? Dijimos 3 mandamientos. Tenemos el primer mandamiento, tenemos el segundo mandamiento y el tercer mandamiento, ¿cierto? Y vamos a identificar otra vez
la doble sustitución de Jesús, la obediencia activa, es decir, cómo Jesús cumplió ese mandamiento por nosotros, y luego la obediencia pasiva, un texto bíblico que nos mencione su sufrimiento, su muerte, y esto otra vez recuerden que es para usarlo en el devocional que estamos escribiendo. Entonces, ¿qué texto bíblico podemos usar en el cual Jesús puso siempre la confianza en Dios? ¿Cuál versículo bíblico? El primero sería Juan 5:21. ¿Qué nos dice Juan 5:21? Hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Sí? Y Primera de Juan nos enseña eso, ¿cierto? Sí. Es la aplicación. Ese versículo es muy bueno, mi hermano, para usarlo como por amor a Dios, ¿cómo voy a vivir? ¿Cierto? Entonces ese lo podemos guardar para ahora. Guárdalo para ahora. ¿Sí? Ahora busquemos un texto, ¿sí? ¿Qué tal si este versículo donde el mismo Señor recuerda en Juan 5:39 que dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en él, que él es, ¿cómo es que dice? En A ella, vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna. muy bien. Exactamente. Ellas son las que dan testimonio de mí. Pastor, Muy bien, Juan, Juan ¿qué? 5, no, el hermano no sé. Juan 5:39. Juan Sí. 5:39, muy bien. Y recordemos acá cómo Jesús sí puso la confianza en lo que es, ¿cierto? En las escrituras, ¿sí? Ellas dan testimonio de mí y sabemos que la escritura viene pues del Padre. Muy bien, César. Excelente ese versículo. Camilo, No, yo tengo Juan 5:22-23. ¿qué dice? El Padre a todo el juicio dio al Hijo para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Juan 5:22-23. 29 y 30, muy bien. No, Excelente. 22-23. ¿Perdón? 22-23, pastor. Ok, gracias, hermano. Excelente. Entonces, con esos dos versículos podemos usar uno de esos dos para mostrar cómo Jesús sí puso la confianza en el Padre, ¿cierto? Y aquí está muy apropiado estas palabras que ustedes han usado como las escrituras, ¿cierto? Escudriñen las escrituras y porque ellas dan testimonio de mí. Y otra vez Jesús nos está dando la gloria a sí mismo, sino que la da al Padre, a las mismas escrituras. ¿Y qué versículo bíblico podemos usar para la obediencia pasiva? San Lucas, puede ser San Lucas 22:63. ¿Qué dice? Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. Bien, sí. Y recordemos que Él sufrió eso por amor a nosotros, ¿cierto? Nosotros. Sí, señor. Todo su sufrimiento que Él tuvo para perdonar nuestros pecados. Muy bien, excelente. Continuamos con el segundo mandamiento. Vamos a buscar, ya sabemos, a veces hay dudas de quién es Jesús en cuanto que Él es Dios. Ahora pensemos un versículo bíblico donde Él muestre esa sustitución, ¿cierto? De que Él realmente muestra que Él es Dios. ¿Quién desea participar? Pastor, me parece que ese versículo de Juan 17:3, donde dice, y en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, oh Padre, y a Jesucristo a quien has enviado. Sí, está muy bien eso, porque muestra muy bien la esencia de Jesús. De nuevo, Juan Juan 17:3, creo que es. 3. Ah, mira, ¿Vas a confirmarlo? 17:3. Sí, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Yo tengo Muy otro bien. que es Juan 16:23. ¿Qué dice? Todo cuanto pidas al Padre en mi nombre, os lo dará. Muy bien, sí, en mi nombre, Él es el sustituto, muy bien. Mediador, de nuevo, Juan. Juan
16, 23, 23. 16, 23. Muy bien. Y obediencia pasiva, otra vez, un texto bíblico que muestre su sufrimiento, su muerte. No me acuerdo bien la cita, pero donde Poncio Pilato le dice a él o le pregunta que si en verdad él es el rey de los judíos, y él dice, bueno, si tú lo has dicho, algo así. No me acuerdo dónde que está esa cita, pues digamos, está en el sufrimiento, está a punto de ser crucificado, ¿cierto? Pero él conserva la verdad absoluta, no se niega y siempre dice que él es el rey de los judíos. Creo que Busca ese Marcos versículo. 15:2, si es el texto que estás buscando. Marcos 15:2. Dice así, Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió él, le dijo, tú lo dices. Sí, ese es el que yo digo, pastor. Muy bien. Y él sí sufrió todo eso, ¿cierto? Difícil. Marcos 15:2. Muy bien. Excelente. A mí me gusta uno de Mateo 27, 25. Sí. Y si respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Fue Ujú. cuando liberaron a Barrabás del lugar de a Jesús. Sí. El pasaje es. Mateo 27, Sí. 25. Muy bien. Ahora vamos al tercer mandamiento, ¿cierto? ¿Qué versículo bíblico podemos usar a Jesús como nuestro sustituto, ¿cierto? Lo que hizo por nosotros. ¿Cómo cumplió el tercer mandamiento por nosotros? A mí me gusta uno que es Juan 5, 24. ¿Qué dice? Dice, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha Bien. pasado de muerte a vida. Muy bien. Juan 5:24 está excelente. Muy bien, entonces ahí pone bien el pasaje. Excelente. ¿Puedes leer lo que César salió y volvió a entrar? El tercer mandamiento, Camilo, ¿lo puedes leer, por favor? Juan 5:24. Sí, señor. El que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Muy bien, entonces el que oye mi palabra, ¿cierto? Sí, señor. Aquí vemos cómo Jesús cumplió perfectamente el tercer mandamiento. Muy bien. Y su obediencia pasiva. Tal vez, pastor, cuando dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Bien, busquemos el pasaje. Dios mío, porque puede ser el Salmo. Sí, creo que Pastor, también el Juan 19, 1, 2. vamos a buscar primero el que nos dice ¿Cuál César. dijo el hermano? El Salmo es 22 o 23. Salmo Creo que 22. 22. Salmo 22. Verso 23, Zach. Yo sí sé que es el Salmo 22. No, Salmo 22. Sí, Salmo 22, verso 1, ¿cierto? Ya, sí. Muy bien. Y Camilo, ¿cuál dices? Yo digo Juan 19, 1 y 3. Juan 19, 1 y 3, ¿qué dice? Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados tejieron una corona de espinas
y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían, salve rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Muy bien, excelente. Entonces, ya tenemos la ley específica, 3 primeros mandamientos, evangelio específico, hablando de la doble sustitución de Jesús, obediencia activa, obediencia pasiva. Ahora vamos a pensar en la aplicación, ¿cierto? Entonces ahorita escuchamos del primer mandamiento, el amor a Dios, cómo voy a vivir, ¿cierto? Y el Espíritu Santo produce eso en nosotros. ¿Y qué nos dijo Camilo? Estabas A primera de Juan 5:21. muy bien, entonces tenemos primera de Juan 5:21, interesante para estudiarlo. En cuanto al segundo mandamiento, por amor a Dios, ¿cómo vamos a vivir? Pensando en quién es Jesús, qué desean, qué texto podemos poner de referencia. Creo que también hay otra de una de primera de Juan 1:7. Que dice, La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. sí, sí, la obra de Jesús. Pero yo creo que hay otro pasaje que puede ayudarnos a mostrar de que Jesús es Dios, ¿cierto? Confiar de que Jesús es Dios y podemos usar la historia que estamos estudiando hoy, ¿cierto? Cuando Jesús curó a este hijo, a este niño que estaba enfermo, ¿cierto? El versículo 50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. O sea, Jesús aquí en su muestra su naturaleza divina, ¿cierto? Es Dios. Entonces podemos usar este pasaje de aplicación para no desconectarnos mucho del pasaje. ¿Sí? Juan 4:50. Bien. Y el tercer mandamiento podemos aplicarlo con la familia, el versículo 53, ¿cierto? Juan 4:53. No solamente creyó este noble, sino su familia. ¿Bien hasta ahí? Sí, pastor, qué pena molestarlo. Es que yo estudiando para el tercer mandamiento del amor de Dios, encontré una palabra que no entendí, que era la primera de Pedro 5:2, que dice, apacentar la grey de Dios. No sé si es que estaba mal el libro donde estaba leyendo, si lo habían publicado mal, pero ¿qué es grey? ¿Qué es grey de Dios? Sí. Zach nos puede ayudar con la respuesta. No estoy seguro qué quiere decir. Ujú. Bien, está bien, excelente, no hay problema. Está hablando del pueblo de Dios, ¿cierto? Es un sinónimo para el pueblo de Dios. Y podemos comparar en otra versión, Camilo. Sí. ¿Me puedes dar el texto otra Primera vez? de Pedro 5:2. Muy bien, entonces primera de Pedro 5:2. Y te estoy buscando. 5:2, ¿cierto? Entonces tenemos acá apacentar la grey de Dios, ¿bien? Es como nos anima a cuidar las ovejas, pero cuando te pase eso, hermano, usted puede ir a otra versión, ¿sí? Puede ir, por ejemplo, a la Reina Valera, a la NBI, puede decir, voy a buscar aquí en la NBI, estoy aquí mirando mi aplicación, ¿cierto? Para ver cómo lo traduce. Pero mi pregunta, uno como cristiano, ¿la grey es cuidar el pueblo de Dios? ¿Es Sí. cuidar sus ovejas? Sí, aquí en 5:2, como recuerda la analogía que hace la Biblia tan bonita del pastor y la oveja, ¿cierto? Como el pastor cuida la oveja. Y mira lo que usa
disculpen, la NBI nos dice el rebaño. Cuiden como pastores el rebaño de Dios. Entonces es más fácil entender esto. Cuando tengas una dificultad con alguna palabra, puedes buscar otra versión de la Biblia, ¿sí? Y te recomiendo que puedes usar la NBI porque te puede ampliar más el término. ¿Bien? Ok. Entonces, porque recordemos que nuestro Dios habla mucho de cómo es su relación de él con el pueblo. Habla de el rebaño, de las ovejas, usa el término grey, ¿sí? También por allá usa el término de una viña, ¿se acuerda? Sí. Usa el término de la viña, o sea, él usa muchas figuras para mostrar ese amor para con nosotros. ¿Claro? ¿Está bien, Camilo? Sí, señor. Bien. Excelente. Entonces, recuerden, voy a mandar esta al grupo, la foto para que tengamos de referencia. Y recuerden que el próximo martes queremos escuchar su devocional, ¿cierto? Si hay equivocaciones, no importa, estamos aprendiendo todos, ¿cierto? Juan 4. Estamos aprendiendo todos. Y así es como vamos avanzando. ¿Tienen alguna pregunta más? No. Muy bien. Muy bien. Entonces, Camilo. Pastor, yo le pregunto, Claro que Pastor sí. Henry, Claro que sí. estamos hablando de devocionales, pero también tranquilamente se puede organizar un sermón de 20, 25 minutos con estos mismos esquemas, ¿cierto? Con este mismo Sí, estilo. sí, claro Correcto. que sí. Sí, se puede ampliar un poco más con Ujú. buscar un poco más de información del significado de los pasajes, ampliar más la historia bíblica, ¿cierto? Podemos hacer, podemos hacer. Sí, sino que la diferencia entre el sermón y el devocional es eso, el tiempo. Gracias. Muy bien. Muy bien. Entonces, Camilo, ¿nos despides con oración? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te doy gracias por todas las cosas que he aprendido en este día, por todo lo que me has dado, por mi techo, por mi comida y por todos los ánimos que me dan los pastores para seguir mi día a día. También te doy gracias por contar y tener en especial al pastor Henry en mi vida, que me enseña cada día más sobre los misterios que yo he olvidado de mi Señor Jesucristo. Y también te pido por ellos, porque los llenes de gracia y todos los días escuchen tu palabra, para que los hagan más fuertes cada día para que cuiden su rebaño. Te pido esto en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. César, ¿puedes despedirte? Bueno, una feliz noche y muchas gracias, Pastor. Muchas gracias a todos los hermanos por esta clase tan es interesante lo que aprendimos. Le damos gracias a Dios también, porque Él es el que nos da el conocimiento. Entonces les deseo una feliz noche y que descansen en la paz del Señor. Camilo. Hermanos, que mi Dios los bendiga y que pasen una buena noche. Tac. Buenas noches a todos. Y gracias por su comentario. Aquí aprendemos juntos. Sí, todos aprendemos. Gracias a Dios. Claro que sí. Muy bien, Dios les bendiga. Una buena noche en el Señor y estamos para servir. Si tienen dudas con el devocional, bien. Muchas bendiciones.